A lo largo de todas las generaciones, a partir de la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 de la Era Común, la alía de judíos de la diáspora a Israel se realizó en forma continua. El sionismo que surgió en el siglo XIX tenía a la alía como meta fundamental de todo judío. La primera alía. Los primeros inmigrantes a Israel entre los años 1882 y 1903 fueron conocidos como primera alía, a pesar de que años antes no había cesado la inmigración a Eretz Israel. La justificación del nombre se debe a que esta alía era diferente de las anteriores tanto por sus objetivos, por su magnitud y por ser la base para la creación de un centro judío en Israel. Más del 90% de los inmigrantes llegaron del este de Europa, especialmente de Rusia, ya que allí, en 1881, habían surgido pogroms contra los judíos que provocaron una gran emigración. Una minoría llegó de países islámicos. El logro mayor de esta época fue la creación de 25 aldeas en todo el territorio, desde Metula, en el norte, hasta Beertubia, en el sur. La mayoría de ellas ayudadas por el barón de Rothschild, que invirtió cantidades considerables de dinero y de esta manera creó una base para el asentamiento judío agrícola. En mérito a estas y otras actividades en Israel, este acaudalado banquero fue llamado el padre del asentamiento. Estos Solim produjeron un importante desarrollo en el ámbito de la educación y en el uso del idioma hebreo, con los fundamentales aportes del renovador de la lengua hebrea, Eliezer Ben Yehuda. La segunda alía. La mayoría de los inmigrantes vinieron de Rusia. La causa directa fueron los disturbios de Kishinev en Rusia en 1903 y la Revolución de 1905. Los inmigrantes eran en su mayoría jóvenes, que iban a trabajar como obreros en las aldeas y luego en los asentamientos. El lema principal era conquistar el trabajo. En esa época se estableció el primer kibutz de Gania. Tel Aviv fue fundada en estos años, y la lengua hebrea fue establecida como la única lengua de enseñanza en las escuelas. Poetas y novelistas jóvenes comenzaron la base de una literatura israelí. Aparecieron periódicos que alentaron a la creación artística y se crearon los primeros partidos obreros, Hapoel Hatzair y Poalei Zion. La tercera alía fue la corriente de inmigración de los años 1919 y 1923. Esta alía se produjo luego de grandes y revolucionarios acontecimientos, tales como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Declaración Balfour y la conquista de Israel por los británicos. La mayoría de los inmigrantes eran jóvenes pioneros del este de Europa. Esta fue la época de las rutas y el comienzo de la construcción de las ciudades. Con la ayuda de organizaciones nacionales, se realizaron actividades de preparación de terrenos, se desecaron pantanos y se despedregaron tierras de las montañas. A raíz de todas estas acciones, el asentamiento se expandió en importantes proporciones. Se estableció la Histadrut HaOvdim, Organización General de los Trabajadores. Al finalizar esta época, se produjo una crisis económica y la consecuencia directa fue el cese de inmigración y la emigración. Al fin de la tercera alía, el asentamiento judío contaba con 83.000 personas. Cuarta alía. Luego de haber estado congelada la alía, en el año 1924 comenzó a llegar una nueva ola de inmigrantes. Esta nueva inmigración tenía varios motivos, comenzando con la crisis económica y política antijudía en Polonia. La mayoría de los inmigrantes de Polonia eran de clase media, pequeños comerciantes, artesanos, tenderos y mediadores. Los de clase alta invirtieron su dinero en pequeñas industrias, en comercio y construcción. Los inmigrantes contaban 60.000 personas, se ocupaban de colonias agrícolas y en un corto plazo se establecieron los asentamientos de Afula, Magdiel, Herzliya, Bnei Brak, Ramataim y Kfar Hasidim. Vale destacar que también trabajaron en desecar pantanos y pavimentar rutas. A esta cuarta alía se la recuerda por el gran crecimiento de Tel Aviv, que en 2 años duplicó su población. La quinta alía. Esta alía contó con 2 diferentes olas. Una de 1929 a 1935
en la cual se renovó la Aliyá del este de Europa y también hubo un crecimiento en la Aliyá de los judíos de Alemania después del ascenso de Hitler al poder. Junto con ellos llegaron judíos de diferentes lugares del centro de Europa, principalmente de Austria y Checoslovaquia. Se agregaron 160.000 personas al asentamiento y causaron un gran impulso en la construcción, que como tal no se había conocido en el pasado. A Israel se unieron fuerzas jóvenes de trabajo y especialistas con experiencia en economía y organización en la vida cultural y artística. El período entre 1932 y 1935 constituyó un momento de gloria y rápido crecimiento económico. La segunda ola fue de 1936 a 1939. Eran los años de Homá Migdal, años de lucha del asentamiento hebreo en Israel por su supervivencia a raíz de los enfrentamientos con los árabes y por los decretos del mandato británico. A pesar de estos obstáculos, inmigraron a Israel 90.000 personas, entre ellos miles de manera ilegal.